Existe un río donde fluye el bien, hay una fuente cubriendo mi ser, un mar profundo que ahoga el dolor, agua que fluye, fluye, una corriente que agita en mi interior, llega y desborda el corazón de Dios, y desde el cielo está cayendo aquí, agua que fluye, fluye. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, yo soy Fabiola de la comunidad de Guadalupe y hoy los voy a acompañar con este devocional. Hoy les voy a hablar acerca de una parábola que encontramos en Lucas 18 que se llama la viuda insistente. Entonces los invito a que por favor tengan la Biblia en mano porque vamos a ir analizando versículo por versículo para poder entender qué es lo que Dios nos quiere decir de la mejor manera. Entonces, primero los quiero invitar a que busquen la Biblia y me acompañen a leer Lucas 18, versículo 1, que lo que dice es lo siguiente. Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Es muy chido cuando nos damos cuenta de que en la Biblia Jesús nos da todas las herramientas para enfrentar muchos de nuestros problemas y no es que todos. Muchas veces pensamos que nadie nos entiende, pensamos que estamos solos, que nadie ha pasado por lo mismo que nosotros, o simplemente a veces no tenemos con quién hablarlo y esto complica mucho las cosas. Pero se nos olvida que Jesús nos da una respuesta en la Biblia y que muchas veces solo es de buscarla, muchas veces solo es de llegar, abrir la Biblia y buscar una respuesta, porque Él nos habla a través de su palabra. Y por ejemplo, en la parábola que vamos a ir analizando poco a poco, Él nos enseña cómo poder orar y cómo poder hacerlo sin desanimarnos. Entonces, démonos cuenta, chicos y chicas, de que muchas veces Él nos quiere hablar y nosotros no le damos la oportunidad porque no lo buscamos. Entonces aprendamos a buscarlo. Ahora vamos a leer Lucas 18 igualmente, del versículo 2 al versículo 5. Entonces me acompañan, dice. Les dijo, en una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía, por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó, esta viuda me molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios ni me importa a la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Estos versículos son bastante interesantes porque nos enseñan varias cosas. Primero, nos enseñan de una persona que necesitaba ayuda. Segundo, nos enseñan de una mala persona que no le interesaba ayudar a absolutamente nadie y que a pesar de eso, ayudó a la viuda simplemente por quitársela de encima, simplemente porque era una persona insistente quizás y ya lo tenía estresado, entonces él decidió ayudarle para no tener que escucharla más. Entonces vemos como una mala persona incluso bajo ciertas condiciones puede llegar a ayudar a una buena persona. Entonces ahora leamos el siguiente versículo. Lucas 18 del versículo 6 al 7 dice lo siguiente. Jesús agregó, fíjense en lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Lo que Jesús enseña a través de esta parábola es algo muy grande, porque nos enseña que si incluso alguien que es malo, alguien que no tiene intenciones de ayudar a una persona y alguien que solo piensa en sí mismo, bajo mucha presión puede llegar a ayudar a una persona, entonces nos enseña que nosotros tenemos que pensar y tenemos que analizar
¿qué no va a hacer Dios por nosotros? Porque al final de cuentas Dios nos ama de una manera inmensa. Entonces, ¿cómo es que si alguien malo puede llegar a hacer algo bueno, cómo es que nuestro Dios no nos va a poder ayudar? Muchas veces nosotros olvidamos esto y es algo que simplemente no nos podemos dar el derecho de olvidar porque es algo muy importante. ¿Cómo vamos a olvidar que Dios nos protege, que Dios nos defiende siempre y que si nosotros le hablamos y le oramos y nos expresamos con Él, vamos a tener una relación de amistad más fuerte con Él y además de eso vamos a tener respuesta? Porque esto nos asegura esta parábola, nos asegura que no solo que Dios nos escucha, sino que Dios nos responde. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos responde ni que nos escucha, pero es porque no aprendemos a que no solo orar, sino también es buscar en su palabra. Y muchas veces ahí vienen las respuestas. O si no, muchas veces también tenemos que entender que no va a ser lo que nosotros queramos, pero tenemos que aprender a que la voluntad de Dios es perfecta en nuestras vidas. Entonces este versículo deja mucha enseñanza. Y ahora ya para terminar les voy a leer Lucas 18:8, que lo que dice es: claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Este versículo es para mí el más importante de todo lo que acabamos de leer porque nos asegura varias cosas. Nos asegura que Dios siempre nos va a responder, siempre, sin importar lo que nosotros le estemos diciendo, Él nos va a responder. Nos asegura de que Él es un Padre bueno, de que Él siempre va a estar para nosotros. Y también nos pone a pensar en que si realmente nosotros confiamos en Dios, porque muchas veces nosotros decimos, sí, confiamos en Dios y llega una mala situación y simplemente no confiamos en Él. Entonces tenemos que analizarnos a nosotros mismos y ver si cuando estamos mal, si cuando estamos en un momento de enojo, si cuando estamos en un momento de ira, de ansiedad, en un momento en el que quizás no nos conozcamos ni siquiera nosotros mismos. Si cuando estamos en ese momento tan oscuro y tan negativo, si en ese momento podemos confiar en Dios, entonces podemos decir que estamos bien y que estamos confiando en Él. Pero si nosotros estamos bien, y ahí sí decimos que confiamos en Dios, que creemos en Él, pero cuando llega una mala racha, un mal día, una mala situación, un problema, se nos olvida que Dios existe, se nos olvida que Él está ahí para apoyarnos, que Él nos está cuidando y que Él está al tanto de todo lo que nosotros hacemos y de todo lo que nosotros necesitamos. Muchas veces, chicos y chicas, solo es observar de una manera diferente. Cuando nosotros confiamos en Dios, entendemos una verdad y es que los problemas siempre van a estar. Y la única diferencia es que cuando confiamos en Él, no nos preocupan esos problemas, porque sabemos que van a tener solución. Porque sabemos que si Dios está con nosotros, entonces ¿quién va a estar contra nosotros? Nadie. Entonces es sumamente importante recordarlo y es sumamente importante vivir confiado, porque es muy fácil decirlo. Es muy fácil llegar aquí y decir que tenemos que confiar en este devocional y es súper diferente hacerlo. Tanto para ustedes como para mí confiar es difícil, pero es necesario y es algo por lo que tenemos que luchar. No es solo luchar contra los problemas, sino es luchar para aprender a enfrentar esos problemas. Y Dios nos da las respuestas, Él nos dice cómo hacerlo, entonces solo tenemos que confiar en Él. Esta parábola en sí es muy hermosa porque nos asegura que todo va a estar bien, nos asegura que Dios está siempre con nosotros y que Él siempre nos va a acompañar. Entonces no olvidemos esto. No olvidemos que a pesar de todo, Dios nos da las respuestas en la Biblia. Él nos enseña cómo orar y a cómo hacerlo sin desanimarnos. Justamente como lo hizo esta viuda ante el juez, que todo el tiempo lo buscaba y le decía que le ayudara. Y el juez finalmente tuvo que terminar accediendo. Nosotros tenemos que buscar exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que orar siempre con Dios y orar no es siempre solo agradecerle. A veces es
darnos a veces es darnos el espacio para expresarle cómo nos sentimos. A veces es hablar con él incluso cuando estamos enojados, cuando estamos felices, cuando estamos tristes. Es siempre contar con él, verlo como un amigo que siempre nos va a escuchar y que nunca nos va a juzgar y que siempre nos va a dar una respuesta. Entonces tenemos que analizar esto, tenemos que entenderlo y tenemos que vivir con base a esto. Sigamos el ejemplo de esa viuda que no se cansó de orar, que no se cansó de pedirle al juez que le ayudara hasta que le ayudó. Nosotros no nos podemos cansar de orarle a Dios, no nos podemos cansar de hablar con Él, porque Él siempre va a estar para nosotros, Él siempre nos va a escuchar. Y esto es algo que nos tiene que quedar totalmente claro. Y en realidad esta parábola es muy clara, es muy directa, y es una forma en la que Jesús nos enseña que Él nos da las respuestas. Y en este caso nos enseña cómo orar y cómo ser persistentes incluso en la prueba. Entonces, chicos, yo los quiero invitar a que ustedes analicen algo, a que ustedes salgan de su cuarto y si viven en un lugar donde haya mucha naturaleza, entonces que se pongan a ver los árboles. Y si viven en un lugar donde vivan rodeados de sus vecinos, entonces que simplemente les pongan atención desde la ventana o de la forma que puedan, pero que intenten ver todo con otros ojos, que intenten ver a su familia como una bendición, que intenten ver el hecho de despertarse como una bendición, el hecho de poder agradecerle a Dios por estar vivos como un regalo, el hecho de poder ver la naturaleza como un regalo, de poder ver a los que amamos sanos o simplemente con nosotros, aunque quizás tengamos muchos problemas. Ver las cosas buenas ayuda, y Dios siempre nos va a dar cosas buenas, solo se trata de aprender a observarlo. Y como dice esta parábola, ser persistentes, no rendirnos, porque cuando Dios vuelva, Él va a querer encontrarse con personas que confíen en Él, que puedan decir: sí, yo confié en el desierto, confié en la tormenta, confié cuando sentí que me estaba ahogando, confié en un mar turbulento. Poder confiar siempre. Eso es lo que Él quiere, que nosotros nos despreocupemos y nos quitemos todas las cargas que tenemos encima y se las demos a Él, porque Él siempre va a estar para nosotros y siempre va a querer llevar nuestras cargas, porque así de grande y de amoroso es Él. Entonces, chicos, ya para terminar, los invito a que si se persignan, se persignan, y si no, simplemente que se pongan en actitud de oración para acompañarme a esta oración. Entonces, bueno. Señor, gracias por esto. Gracias por permitirnos estar aquí, por permitirnos aprender de ti, Señor. Gracias porque nos das amor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, nos enseñas cómo enfrentar las situaciones. Nos enseñas cómo ser perseverantes, Señor, cómo siempre debemos orar, Señor. Y además de eso, nos enseñas que no estamos solos. Nos enseñas que tú, Señor, siempre nos vas a escuchar, siempre nos vas a amar y siempre vas a estar para nosotros, Señor. Gracias por esto. Gracias porque a pesar de toda la situación que actualmente estamos viviendo, Señor, tú nos demuestras que tenemos que confiar en ti. Y que si confiamos en ti, entonces todo va a estar bien, Señor. Porque tú eres grande, tú eres bueno y tú eres bondadoso. Y tú siempre buscas el bien para tus hijos, Señor. Entonces gracias por enseñarnos esto a través de esta parábola, Señor. Por enseñarnos que simplemente tenemos que avalarte y que tú nos vas a escuchar siempre y que siempre nos vas a dar una respuesta. Ayúdanos a aceptar la respuesta, Señor, porque muchas veces no va a ser algo que queremos, pero ayúdanos a aceptar sea lo que sea, Señor, y saber que todos tus planes, Señor, incluso los que no entendemos ahora, son para nuestro bien y son por algo, Señor. Todo tiene un propósito. Ayúdanos a cumplir nuestro propósito, Señor. Gracias por escucharnos, por enseñarnos y por amarnos, Señor. Ponemos todo en tus manos, la salud de todas las personas que puedan llegar a escuchar esto y de las que no, Señor. Todo te lo pongo en tus manos. Amén. Bueno, chicos y chicas, gracias por acompañarme en este devocional.
Los invito a que sigan viendo los otros devocionales, es uno por día, todos se publican en el canal de YouTube y realmente son bastante chivas y nos enseñan a aprender un poco más. Entonces, bueno, los invito a esto, también a las reuniones virtuales y en serio les deseo lo mejor. Porfa, recuerden que Dios siempre está presente y que quizás solo tenemos que ser persistentes. Adiós.